Este 2021 ha iniciado con un debate muy intenso sobre los órganos autónomos, los órganos reguladores y organismos garantes de derechos, como el INAI, la COFESE o en este caso el IFT. Hoy aprecio mucho que Victoria Prieto, que es directora en la Coordinación General de Política de Usuarios en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, nos acompañe para platicar en estos diálogos que estamos promoviendo en el IMCO sobre el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en el cual, por cierto, Victoria trabaja desde que ganó la autonomía constitucional en 2014, pero antes, desde 2002, en la COFETEL. Victoria, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Paco, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Quisiéramos empezar explicando y que nos expliques, por favor, qué es el IFT, qué hace el IFT. Claro que sí, Paco, con muchísimo gusto. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un organismo autónomo donde su objetivo primordial es el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones en México, con apego al establecido en la Constitución. Para lograrlo, deberá regular, promover y supervisar el aprovechamiento de la explotación del espectro radioeléctrico, las redes, la prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, así como resguardar los derechos de las audiencias y de los usuarios de servicios de telecomunicaciones. Entonces, nos estamos refiriendo a unos mercados muy específicos, los teléfonos que usamos las personas, las señales de televisión que disfrutamos, el Internet que usamos ya sea en nuestro celular, en la escuela o en la computadora. Y en esos mercados, el IFT lo que tiene que hacer es que, como dijiste, funcionen conforme a lo que la Constitución establece. Y en ese sentido, bueno, ¿cuáles son los beneficios o cuáles son, digamos, los resultados que trae esta labor del IFT dentro de estos mercados para los ciudadanos en México? Claro que sí. Hoy sabemos más que nunca que los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión son imprescindibles para nuestro día a día. Es importante listar algunos de los beneficios. Por ejemplo, podemos identificar como usuarios que las tarifas de los servicios móviles en el periodo desde el 2014 al 2020 han reducido hasta en un 43.9%. Esto quiere decir que lo que estamos viendo en, por ejemplo, en telefonía móvil es lo contrario a la inflación que vemos en el resto de los bienes. Por ejemplo, lo normal que uno piensa cada año es, dice, bueno, si voy a comprar un coche, es más caro que el año pasado. O, por ejemplo, si voy a pagar la renta, va a ser más cara que el año pasado y hoy es más cara que hace 10 años. Lo que aquí estamos diciendo es que por la labor regulatoria de IFT, los servicios de telefonía son 43% más baratos que hace 10 años. ¿Qué otro tipo de beneficios para la ciudadanía ha tenido la labor de IFT? Claro que sí. Acompañado de esta disminución en las tarifas, también los usuarios podemos identificar que existe una mayor canasta de servicios incluidos en tus planes. Por ejemplo, si somos usuarios de modalidad de contratación postpago, hoy en día accedemos a servicios de voz y de mensajes cortos, SMS, de manera ilimitada. En términos de datos, podemos acceder a una mayor cantidad de datos. Un ejemplo, en el año 2015, solo el 22% de los planes en la modalidad de contratación postpago ofrecían una canasta de servicios de datos de hasta 3 gigabytes. Actualmente, encontramos que el 74% de los planes ofrecen esta misma cantidad de datos. Bajo la modalidad de contratación prepago, si somos un usuario prepago, podemos encontrar una diversidad de opciones con quién contratar tu servicio, pero no solo eso. Supongamos que eres un usuario que recarga de 10 a 40 pesos. Hoy podemos identificar que esos usuarios en particular cuentan con mayor cantidad de datos que en el año 2016. Podemos encontrar ofertas que han incrementado la cantidad de datos hasta en un 600%. O sea, Victoria, quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un teléfono celular, hay, como mencionaste en esta explicación, pues la opción de hacer el prepago es cuando vas a una tienda de conveniencia y le pones saldo a tu teléfono y ese saldo luego lo vas a usar. Pero también si yo tengo un celular que me llega un recibo cada mes, que es lo que llamaste pospago, todos estos usuarios se han visto beneficiados por mejores
coberturas en el sentido de que obtienen más datos por el mismo precio o mayores servicios por el mismo precio. Es decir, el beneficio ha sido tanto para los usuarios de prepago como para los de pospago. Es correcto, ha sido para los dos tipos de modalidades de contratación. Encontramos por un lado la disminución de las tarifas para acceder al servicio y por el otro lado también encontramos un incremento en las canastas de servicios. Hoy podemos hablar servicios de voz de manera ilimitada, pero también tengo acceso a más cantidad de datos para el uso de aplicaciones, de consultas en Internet, etcétera. Esto es súper importante porque los economistas generalmente piensan pues, que hay dos formas en las que los consumidores se ven beneficiados en un mercado. Una de ellas, como refirió Victoria, es cuando bajan los precios y dice, como nos acabas de explicar, pues las tarifas para acceder, esto quiere decir, para que tú puedas tener el servicio de telefonía en tu celular, hablar, tener datos o mandar mensajes, han caído. Y la otra es que mejore la calidad o cantidad de los bienes que recibes. Y también ese es el caso. Es decir, si tú hoy vas y le pones 50 pesos de saldo a tu celular, recibes mucho más datos y muchos más minutos de los que recibíamos en 2014 cuando el IFT no era un órgano autónomo. ¿Es esto correcto? Es correcto, Francisco. Muy bien. ¿Y qué otros beneficios, más allá de la telefonía, no sé si puedas hablar algo, por ejemplo, de acceso a Internet, ¿no? ¿Qué ha pasado tal vez con el acceso a Internet a raíz de que el IFT tiene autonomía? Claro que sí, en los servicios fijos, específicamente para Internet fijo, podemos identificar que contamos con más opciones de con quién contratar el servicio. También tenemos más variedad y diversidad de precios. Tenemos también acceso a mayores canastas de velocidades. Voy a dar un ejemplo. En el año 2016 podías acceder a velocidades mayores a 20 megabits por segundo por una cantidad de 625 pesos. Actualmente podemos acceder a esa canasta de servicios por tan solo 399 pesos. Eso significa una disminución en la renta en términos reales del 36%. Y también que esto ha hecho posible, por ejemplo, los servicios de streaming, que ahora son no solo técnicamente posibles, sino también, como acabas de señalar, obtener mayores velocidades ha reducido en gran porcentaje su costo. Yo lo que invito a la audiencia a pensar es que tal vez hace 10 años tener algo como algún servicio de televisión por streaming, donde los que normalmente pagamos para ver películas o series, pues a lo mejor era técnicamente viable, pero el costo de tener la velocidad de Internet suficiente para estos servicios, para poder ver una película en streaming, era tal vez mucho más prohibitivo de lo que es hoy. Y Victoria, aunque normalmente es común que los usuarios nos quejemos y digamos, ay, se cayó el internet, o está muy mala la velocidad, la realidad es que lo que nos estás mostrando es que la labor del IFT se ha traducido en mejoras a los servicios, mejoras a la calidad. Y en este sentido, lo que yo quisiera preguntarte es, ¿qué pasaría si hoy en día, por cualquier razón, el IFT deja de existir como lo conocemos? Si pierde su autonomía y entonces los mexicanos perdemos este órgano garante, este órgano, digamos, que regula el mercado de telecomunicaciones en nuestro beneficio. Claro que sí, Paco. Antes de eso, me gustaría mencionarte otro, otro par de beneficios que creo que es importante contextualizar, si me lo permites. Claro, Con la desaparición del cobro de larga distancia nacional, además de reflejarse ahorros en el bolsillo o en el gasto de cada uno de los mexicanos y las mexicanas, también encontramos como resultados de estrategia de competencia entre los mismos operadores que hoy los usuarios acceden a tarifas de servicio de larga distancia internacional con una reducción del 40%. También, gracias al apagón analógico y a la multiprogramación, las audiencias hoy reciben más cantidad de canales de televisión abierta. Contamos también con una nueva cadena nacional de televisión. Quise hacer hincapié en estos otros beneficios. Me faltan otros, pero estos son algunos de los beneficios que podría enlistar rápidamente que dan cuenta del logro de los objetivos del IFT en los 7 años desde su creación.
Son beneficios que hoy en día todos los mexicanos y las mexicanas podemos identificar con más y mejores opciones, a menor costo y con mayor calidad. Sí, y fíjate que ahora que comentas lo de la larga distancia, son cosas que a veces damos por sentado, porque hoy ya no existe, al menos a nivel nacional, ya no hay un cobro. Y como mencionaste, a nivel internacional, hay tarifas realmente muy competitivas, pero lo que los mexicanos debemos tener presente es que esto no pasó por arte de magia, ni tampoco pasó porque las empresas, por buena voluntad, decidieran regalarnos este tipo de servicios, digámoslo así, o darnos precios más bajos. Hubo que crear este entorno regulatorio que promueva la competencia en precios, en calidad, en cobertura de los servicios. Entonces, algunas veces damos por sentadas ciertas cosas que realmente no son espontáneas, sino que son el resultado de arduo trabajo de regulación, de emisión de regulaciones, de que el IFT supervisa a las empresas de telecomunicaciones, se asegura además de que cumplan con ciertas condiciones y todo esto resulta en beneficio del usuario. Entonces es muy importante lo que comentas en términos de larga distancia, en términos de mayores opciones de televisión. Es realmente el IFT, yo pensaría, un guardián del interés público, el interés de todos por tener acceso a las telecomunicaciones, algo que, como dijiste al inicio de tu exposición, es esencial. Entonces, si quieres, volvemos ahora sí a la pregunta que te hacía, es ¿qué pasaría si por cualquier razón el IFT pierde su autonomía y pierde esta capacidad que tiene de regular los mercados de telecomunicaciones y de promover el acceso a las telecomunicaciones? Me gustaría contextualizar esta situación. ¿Por qué el IFT fue creado? Fue creado para que las y los mexicanos tengamos acceso a más y mejores opciones de servicios, como hemos señalado, de Internet, de telefonía, de radio y de televisión, y que estos servicios se ofrezcan de manera competitiva, de manera accesible para cada uno de nosotros y además que se brinden con mayor calidad. Tomando en consideración lo anterior, sí, regresando a la pregunta, si tú, ¿cómo sería? Si el planteamiento es cómo sería un México si en el IFT, me atrevería a mencionar que muy probablemente seguiríamos en la inercia que había en el sector de telecomunicaciones y de radiodifusión, con un avance lento en la caída de los precios y con un avance lento en el incremento de mayor acceso. ¿Qué quiere decir? Que más usuarios tengan acceso a los servicios. No tendríamos un órgano autónomo en sus decisiones que garantice y salvaguarde la prestación de los servicios en beneficio de las audiencias y de los usuarios y usuarias de servicios. Tampoco contaríamos, perdón, No, no, adelante. tampoco contaríamos con una unidad, con una autoridad en materia de competencia que vigila únicamente los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. En general, no existirían las bases para el cambio profundo del mercado. Y esto que comentas es bien importante porque hablaste de la inercia. Y a lo mejor no todo el mundo somos expertos en economía y vale la pena comentar que lo que se ha estudiado por mucho tiempo es que los mercados de telecomunicaciones, es decir, de telefonía, de internet, tienden por naturaleza a las prácticas monopólicas o a los monopolios. Es decir, por la naturaleza de estos mercados que requieren una gran inversión para colocar antenas por todo el país, para llevar servicios de telefonía, es lo que los economistas llaman pues un monopolio natural. Entonces, es por eso que existe una razón para regular el mercado y, como dijiste, promover la competencia y dijiste muy claramente, de manera específica, un órgano que vea la competencia en este sector. Es decir, el sector de las telecomunicaciones no es como el sector de la fruta y la verdura o como el sector de la ropa. Es distinto, es muy particular. Y en ese sentido se requiere mucha experiencia. Y yo quisiera que a un nivel ya más personal, dado que tú has trabajado 18 años en estos temas, nos cuentes sobre el grado de profesionalización que hay en el IFT, sobre si esta institución realmente obedecen ahí las personas que están, pues a un criterio técnico, a un criterio de conocer estos temas y de
saber sobre todo cómo debe de operar el mercado de telecomunicaciones. Claro que sí. Sobre las atribuciones o sobre el desempeño de qué significa, qué es un organismo autónomo del Poder Ejecutivo. La autonomía constitucional del IFT ha sido el medio para garantizar que la toma de decisiones esté basada en altos niveles de especialización y rigor técnico, anteponiendo en el centro de las decisiones a las audiencias, a los usuarios y usuarias de servicios de telecomunicaciones, lo que ha permitido generar beneficios que hoy son palpables en toda la población. Hoy accedemos a mejores opciones de servicio, a mejores precios, a mayor diversidad de precios con una mejor calidad. Esto es importante porque comentas decisión técnica. Y a veces lo que escuchamos en toda esta discusión sobre los autónomos es pues una necesidad o una observación más en el sentido de eso lo podría hacer el gobierno. ¿Por qué tenemos que tener un IFT? Si hay una Secretaría de Comunicaciones que se especializa en este tema. Y creo que aquí pones un poco el dedo en la llaga y es la necesidad de que ciertas decisiones estén aisladas y separadas de quién sea el gobierno en turno. Y no nada más el actual, sino el pasado y el que venga. Hay ciertas decisiones que como sociedad nos conviene que sean decisiones técnicas. Justo así como cuando vamos al doctor a veces nos dice cosas que no nos gustan, pero lo que queremos es que el doctor nos dé un tratamiento conforme a su experiencia técnica, a haber atendido a muchos pacientes y saber cuál es el mejor curso de tratamiento. En este sentido, pues, Victoria, ¿quieres comentar algo más sobre los riesgos que tú ves en caso, por ejemplo, de que el IFT volviera a ser parte del gobierno federal en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? En una primera instancia se debilitaría el Estado mexicano. En una segunda instancia se pondría en riesgo a una institución independiente, tanto de entes regulados como de órganos políticos en la toma de sus decisiones, las cuales, como ya mencioné, están basadas en una alta especialización y rigor técnico. Dichas decisiones anteponen en el centro de estas a las audiencias y a los usuarios y usuarias de servicios de telecomunicaciones. Muy bien. Pues, por último, lo que quizá valdría la pena comentar es cuál es la labor de difusión que el IFT hace. Es decir, cómo se acerca a los usuarios, a la ciudadanía, para que las personas conozcan, pues, que este órgano, que suena muy técnico y a lo mejor suena a cuestiones muy complejas sobre regular los mercados y las tarifas de interconexión y cosas que nos suenan muy lejanas, pero que en realidad se traducen en poder prender la televisión y tener velocidad para ver una película en streaming o poder tomar nuestro celular y tener una aplicación de mensajería instantánea que no me cuesta más porque en mi paquete de datos está incluida y simplemente con tener el saldo mínimo o con pagar mi recibo mensualmente tengo esta mensajería o por tener más opciones de televisión. Son temas muy técnicos, muy complejos que impactan a la vida de las personas. Entonces, ¿qué hace el IFT para difundir su labor? ¿Cuáles son algunos ejemplos de acciones que el IFT lleva a cabo? Sí, me gustaría citar que el IFT lleva solo 7 años de haber sido creado y en este corto plazo hemos trazado un importante camino en materia de usuarios. Por ejemplo, hoy en día contamos con información que los propios usuarios reportan a través de las encuestas que se realizan por parte del instituto para conocer los patrones de consumo, la experiencia en el uso de los servicios, así como las necesidades que manifiestan los usuarios. Esto ha generado insumos que son considerados dentro del diseño y emisión de política pública del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero no solo eso, también tenemos canales de información que tratamos de comunicarnos de forma directa con los usuarios. ¿Qué hacemos? En el portal del instituto puedes encontrar diversas herramientas
que buscan o tienen como finalidad empoderar al usuario. ¿A qué nos referimos con empoderar al usuario? Significa que un usuario que hoy tiene la necesidad de contratar un servicio tenga acceso a información oficial en un solo portal, pueda compararla y a partir de ahí tomar mejores decisiones. Estas herramientas permiten consultar la oferta vigente, compararla, puedes conocer los mapas de cobertura, puedes también ingresar una queja en caso de que tengas inconformidades con tu servicio. Y no solo eso, Paco. En el instituto también proporcionamos información para el buen funcionamiento del mercado. Para cualquier interesado en el análisis del sector, hoy en día puedes entrar al portal y con un solo clic acceder a las bases estadísticas del sector de telecomunicaciones y también del sector de radiodifusión. Esto es súper importante porque el IFT tiene una gran labor de transparencia para que todos, usuarios, empresas, el gobierno mismo, puedan conocer los datos estadísticos de las telecomunicaciones. Y yo recuerdo que hace años cuando teníamos la COFETEL, que fue el antecedente histórico y que no tenía autonomía, esta información generalmente no era pública, era muy difícil de conseguir y entonces tanto usuarios como empresas pues realmente tenían mucho menos acceso a información que, como dijiste muy claramente, nos beneficia a todos. El acceso a las telecomunicaciones es bueno para las personas, es bueno para el país y es una importante oportunidad de negocio en México, y en ese sentido cerrar diciendo que es por eso que en el TEMEC se contempla explícitamente al IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como un organismo autónomo encargado de regular este sector. Y esto como una forma de dar certeza a todas aquellas empresas que quieran venir a México, invertir aquí y desarrollar el mercado de telecomunicaciones. Victoria, yo quiero agradecerte mucho por esta explicación y bueno, pues sigamos atentos para seguir platicando por qué los autónomos sí funcionan. Al contrario, Paco, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti.